Mis queridos alumnos de cuarto, dice ahí, el experimento de Hans Christian Ørsted. Este es uno de los, digamos, significativos experimentos que ha realizado el hombre, la especie humana, y cae en este físico danés Hans Christian Ørsted marcar un parteaguas, no solo en el campo de la electricidad, sino en el campo de la ciencia, puesto que su experimento, que es relativamente sencillo, lo vamos a ver, un conductor, y alrededor de ese conductor se mueve una aguja imantada, una brújula particularmente, pues parece muy sencillo, lo vamos a hacer aquí ahorita en la mesa, ustedes van a poder realizarlo si quieren en sus casas, tendrán un punto extra los que lo quieran hacer, les voy a dar los mecanismos, los datos para conseguir el material, es realmente sencillo, si no lo quieren hacer no pasa absolutamente nada, y los que quieran hacer este tipo de experimentos, este tipo de embobinados, les voy a dar oportunidad que tengan un mes más, es decir, tendrán chance para entregarlo hasta noviembre, y este punto adicional para los que quieran, vuelvo a repetir, los que quieran, será ese punto adicional sobre el promedio de nuestro primer periodo. Bueno, el experimento de Hans Christian Ørsted es un experimento interesante. Aquí hay una ilustración, ahorita lo vamos a hacer aquí en la mesa. Es un experimento sencillito, pero como les menciono, es muy significativo en la historia de la física y sobre todo para nuestro acercamiento, nuestro vínculo con los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Hans Christian Ørsted fue un físico danés profundamente interesado por los fenómenos eléctricos. En 1820, o sea, 200 años, estaríamos celebrando en este conflictivo año pandémico, 200 años de prácticamente el inicio del electromagnetismo de manera formal. Bueno, en 1820 publicó un pequeño artículo en latín. En aquel entonces, como igual en la época de Isaac Newton, los artículos científicos importantes se publicaban en latín. El latín era el lenguaje culto de aquella época, donde con un experimento demostraba la relación entre la electricidad y el magnetismo. El artículo está fechado el 21 de julio de 1820 y, como les digo, puede considerarse como el nacimiento del electromagnetismo. Ahí está el título del artículo que publica Hans Christian Ørsted en latín. El experimento que revolucionaría el mundo de la física y que tendría enormes consecuencias para la humanidad puede resumirse en la siguiente frase, 2 puntos. Fíjense, demostró que un cable conductor por el que pasa una corriente eléctrica puede mover a distancia. Esto era lo que más les extrañaba, lo que más hacía curioso, interesante el experimento, que podía mover a distancia la aguja de una brújula. Ahorita lo vamos a hacer. Esta es una simple ilustración, pero lo vamos a hacer para que ustedes lo vean. Es decir, presentó evidencias de que una corriente eléctrica es capaz de producir un efecto en un imán, dado que la aguja de las brújulas son agujas imantadas. Ustedes ya sabrán que se puede hacer una pequeña brújula comprando a una aguja en la papelería de la esquina, en una mercería, frotándola con un imán y después ensartándola en un pedazo de corcho que flote en un vasito con agua, y esa aguja imantada o imán que hace las veces de una brújula nos va a indicar hacia el norte magnético del planeta Tierra. Bueno, entonces esta corriente eléctrica que es capaz de producir un efecto en un imán, en este caso el imán viene siendo la aguja imantada de la brújula del experimento de Hans Christian Ørsted, la cual siente, estamos poniendo entre comillas, siente, es una manera de decir, siente el efecto del paso de la corriente eléctrica por el cable conductor y se mueve, o sea, empieza a girar, se mueve en el sentido en el cual se mueven los electrones en el conductor. La publicación de Ørsted carecía por completo de tratamiento matemático, pero dada la importancia del hallazgo, la noticia del descubrimiento se propagó como pólvora. Un francés llamado François Arago asistió a la reproducción del experimento, o sea, ya en otra ocasión,
realizada por el físico también danés Charles Gaspard de la Rive en Ginebra, Suiza. Quedó tan entusiasmado que el 4 de septiembre, vean una diferencia en tiempo corta, julio a septiembre del mismo 1820, presentó a la Academia de Ciencias de París los resultados de Oersted. Arago volvió a repetir el experimento el 11 de septiembre de 1820 y en esta presentación se encontraban los físicos Jean-Baptiste Biot, Félix Savart y alguien muy importante para nuestro curso, André-Marie Ampère, que es el de la ley Ampère. Se dieron entonces dos grandes explicaciones respecto al experimento observado. La primera explicación se da por parte de los físicos Baptiste Biot y Félix Savart, los cuales proporcionan esa primera explicación basándose en el paradigma de la época. Es decir, estos dos físicos dan una primera interpretación apoyándose en los elementos de los que disponen en ese momento los matemáticos, los físicos, basándose en el paradigma de la época. A esta explicación, o sea, a dicha explicación se le llama Ley de Biot-Savart, en honor, por supuesto, a ambos. Después viene una segunda explicación de este mismo experimento de Hans Christian Oersted, dado por parte de André-Marie Ampère, quien se propuso romper con el paradigma del momento, o sea, adelantarse a la interpretación. Y aquí está el gran mérito, y por eso, básicamente, a este tipo de fenómenos los enfocamos, los enclaustramos en algo que le vamos a llamar Ley de Ampère, ¿vale? Biot-Savart, o sea, estos dos físicos, explicaban el fenómeno basándose en el pensamiento determinista. A lo mejor sus maestros de lógica les van a explicar la filosofía determinista, mecanicista, reduccionista de aquel momento, iniciado con las leyes de Newton para la mecánica, que junto con la ley de Charles Agustín Coulomb, que es la ley de las cargas eléctricas, que seguramente la vieron en la secundaria, polos positivos se rechazan, polos de diferentes signos se atraen. Bueno, a esa es la ley de Charles Agustín Coulomb, que se basaba para explicar los fenómenos de la electrostática, esto que les mencioné de cargas eléctricas, en las fuerzas de acción a distancia, lo cual es raro, ¿no? Pero es una manera de explicar. Newton no estaba convencido de esa fuerza de acción a distancia, y a través de unos supuestos fluido eléctrico y fluido magnético que interactuaban en el fenómeno del movimiento de la aguja, ¿vale? André-Marie Ampère, por el contrario, eliminó los fluidos eléctricos y fluido magnético, atribuyendo el fenómeno únicamente a unas cargas eléctricas. Pongo aquí entre comillas cargas eléctricas porque desde luego es la interpretación moderna de lo que él hacía referencia como cargas moleculares, que al estar en movimiento dentro del conductor generaban, entre comillas, esto es lo que menciona él, unas corrientes circulares moleculares. Podemos leer que Ampère escribe para la Academia de París el 18 de septiembre de ese mismo año, 1820, y dice: de este modo, o sea, con su interpretación, fíjense, reduje todos los fenómenos magnéticos a fenómenos puramente eléctricos. Aquí hay algo muy interesante. André-Marie Ampère es el primero que trata de dar una interpretación del magnetismo basada en efectos eléctricos, como dice, puramente eléctricos, con lo que concluía en un nuevo paradigma científico al unificar dos realidades, el magnetismo y la electricidad, en una sola. Es decir, la electricidad y el magnetismo son efectos de una misma causa. Este dibujito, desde luego vamos a profundizar muchísimo más en esto, pero ilustra bastante. Tenemos el conductor y perpendicularmente, vean, a 90 grados se produce una serie de círculos concéntricos que se cierran a sí mismos. Los círculos se cierran
y corresponde a algo que le vamos a llamar inducción magnética. Desde luego es un vector de inducción magnética, pero para ustedes, chicos de cuarto, no lo vamos a ver desde un punto de vista vectorial, sino vamos a ver la intensidad de este vector de inducción magnética que le vamos a llamar B. Las hipótesis de las corrientes moleculares de Ampère tienen un apoyo teórico consistente en el actual estado de la física, es decir, hoy en el 2020, ¿no? Pero hace 200 años, es decir, en 1820, no se conocían los electrones. Hoy la causa intrínseca del magnetismo se centra en dos aspectos. Primero, el movimiento orbital de los electrones alrededor del núcleo. Ponemos entre comillas electrones porque vamos a ver que hay cargas en general, cargas eléctricas. Y dos, una propiedad cuántica llamada spin. El descubrimiento del electrón, que se le atribuye al británico Joseph John Thomson, como consecuencia de sus experimentos hechos con los rayos catódicos realizados en 1896. Es decir, pasaron casi 80 años en encontrarse unas partículas que hacían las veces de las corrientes moleculares amperianas mencionadas, propuestas por Ampère en 1820. O sea, pasaron 80 años. Por eso, la interpretación de Ampère pues es una interpretación mucho más valiosa, más completa, más vasta que la interpretación de Biot-Savart. Desde luego, la interpretación de Biot-Savart nos va a ser muy útil, lo vamos a ver, sobre todo porque da la interpretación de el efecto a distancia que va disminuyendo con el inverso del cuadrado de la distancia, que estaba muy en boga puesto que Newton desarrolló este efecto a través de, desarrolló las fórmulas, las ecuaciones de este que le llamamos ley de la gravitación, y después Charles Agustín Coulomb, que lo vimos mencionado un poquito arriba, también hace referencia a esa acción a distancia que va disminuyendo con el inverso del cuadrado de la distancia. Bueno, entonces pasaron 80 años desde que Ampère hizo una propuesta innovadora de vanguardia hasta que se pudo, digamos, más o menos verificar la existencia de estas partículas llamadas los electrones, que son los causantes de todo este efecto magnético. Por otra parte, el físico alemán Ralph Korn introdujo en 1925 el concepto de spin, y esto constituyó un paso más en la comprensión de los imanes permanentes y del electromagnetismo. Aquí tenemos un instrumento que nos permite medir las corrientes eléctricas y precisamente se llama amperímetro. Desde luego este amperímetro es un amperímetro un poco más viejito, lo pongo aquí porque es muy útil cuando la corriente fluye hacia un sentido, vamos a llamar hacia la derecha, la aguja se desplaza hacia ese mismo sentido, y cuando la corriente eléctrica fluye al revés, la aguja del amperímetro se desplaza en sentido inverso. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicito también. Ya voy a dejarles ejercicios. Vamos a resolverlo la próxima clase, ¿vale? Ahorita es importante que esto lo tengamos en mente porque esta espirita, este conductor eléctrico, es con el que precisamente vamos a hacer ahorita un par de experimentos de lo que hizo Hans Christian Ørsted, ¿vale? Entonces, no, perdón. Esto aquí ya me lo estoy llevando y no es... Primero quiero que vean, aquí tengo una bobina. Esto es un carrete donde está enrollado una buena cantidad de alambre de cobre. Esto es una bobina. Ustedes pueden ver, si yo no hago pasar energía eléctrica, si yo no hago que pasen electrones por la bobinita, no se comporta como un imán. Esto son moneditas de 10 centavos. Entonces, observen, ¿va? Esto está conectado desde luego a la luz. Voy a activar el interruptor, ¿sale? Y estamos viendo
que el paso de la corriente eléctrica por el conductor hace que encuentre yo el efecto, que es lo que encontró Hans Christian Ørsted, que después se pasaron explicando estos físicos, que produce un campo magnético, observen, ¿sí? Ahora, se dice que esto actúa en el vacío. Desde luego aquí no hay vacío, es el aire. Después vamos a precisar sobre de ello. Y este vector B, que es el que vimos en la explicación, que le estamos llamando vector de inducción magnética, su interpretación requiere del medio. En este caso estamos diciendo que el medio sería el aire, pero puede ser en el vacío. Cuando yo lo activo, se da. Yo puedo aumentar la permeabilidad, la capacidad magnética, la capacidad de ese vector B. Si yo le coloco ciertos materiales capaces de incrementar esa capacidad magnética, como por ejemplo el hierro, ¿no? Estos materiales les llamamos ferromagnéticos. Entonces, en el momento que yo coloco este hierro y activo mi bobina, vamos a ver que la capacidad, vamos a ver que la capacidad se incrementa notablemente, ¿no? O sea, puedo levantar muchos más, ¿vale? Sí, se observa. De verdad sería mucho mejor tener una mesa de laboratorio, pero bueno, vean entonces. Desde luego esta bobinita, los que quieran hacerla, les voy a dar todas las indicaciones. Y vean, aquí tengo la misma bobinita, repito, les voy a dar bien los planos, las especificaciones. Lo que hace esta bobinita es que jala igual un tornillo, un material ferromagnético, en el momento en el que nosotros, a través de este desplazamiento, hacemos que se energice y tenemos un volante de inercia, y esto pues nos funciona como un motorcito. Desde luego es un motorcito medio simple, medio primitivo. Voy a darle vuelta. Ahí lo estoy viendo, como si fuera un émbolo, un pequeño émbolo eléctrico, ¿no? Les repito, este material yo les voy a proporcionar para los que lo quieran hacer, ganarse un puntito extra en el curso, pues nos puede favorecer. Aquí tengo el experimento de Hans Christian Ørsted. Ahora sí me voy a traer la camarita para que lo podamos ver. Este experimento, ¿vale? Déjenme desconectarle. Aquí, ahí está la brújula. Voy a colocar este otro tripié. Vamos a quitarle esta. Esta brújula la conseguí yo en el centro. Es relativamente económica. A mí me costó 50 pesos, pero hay brujulitas de 30 pesos. Les voy a dar el dato para los que quieran hacer este tipo de experimentitos sencillos. No les cuesta caro. Lo fijo porque necesito que lo observemos, que lo veamos bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacerle un pequeño acercamiento. Ahí tenemos la brújula. ¿Sale? Bueno, vamos a observar esto. Aquí tengo yo el conductor. Es un alambrito de cobre y mi pilita. Estoy haciendo uso de esto que le llaman caimanes. Entonces lo colocamos en un polo, ¿vale? Ahorita no está. Déjame ponerle un poco más de zoom para que se pueda entrarle más de luz acá, apreciar, ¿vale? Entonces, les repito, es una simple pila. Coloco yo mi otro cable. Y entonces observen qué pasa cuando yo lo acerco. ¿Se dan cuenta? El simple hecho de acercarlo está produciéndole este movimiento de la aguja. O sea, es decir, aquí está fluyendo corriente eléctrica y la acción a distancia. Aquí no hay que dejar mucho tiempo en cortocircuito las pilitas estas. Voy a tratar de acercarlo por este lado. Déjenme conectarlo. Lo conectamos. Y vean, inmediatamente
inmediatamente empieza a tener el efecto de acción a distancia, ¿no? Yo lo paso por arriba, a ver si lo puedo hacer un poquito más de zoom. Yo lo paso por arriba y se ve el movimiento del conductor. Y lo estoy poniendo arriba, lo estoy poniendo a cierta distancia, ¿no? Sale. Ahora aquí lo interesante es, observen, que a distancia es como ocurre este fenómeno. Yo construí este pequeño, digamos, amperímetro, galvanómetro, que también les voy a proporcionar para los que lo quieran hacer. Y entonces nos hace más fácil la vida. Ahí está. Voy a acercarlo, mi brújula. Y entonces ya tengo aquí yo mis cables. Y me va a permitir saber el estado o condición de distintas baterías. Por ejemplo, yo le pongo aquí esta batería, esta pilita, y ahí me indica pues, que está más o menos en buen estado. Si yo invierto la polaridad, vean, ahora se mueve en el otro sentido, ¿vale? Voy a ponerlo. Ahora se mueve en el otro sentido. Vamos a ponerlo al revés. Y se mueve. Si yo pongo una pilita que ya está más o menos descargada, el movimiento es mucho más lento. ¿Ven? Lo voy a poner en el sentido inverso. También es mucho más lento. Si yo coloco esta batería que es de 12 volts, pues voy a ver que el movimiento es con mayor intensidad, ¿no? ¿Ya vieron? O sea, aquí se ve que tiene mayor voltaje. Si yo lo invierto la polaridad, ¿qué ocurre? Que entonces se mueve en el sentido inverso. ¿Va? Puedo yo saber incluso el estado de distintas baterías. Esta, por ejemplo, que ya se ve que está más descargada y su movimiento es escaso. ¿Vemos? Puedo poner de estas pilas que son más chiquitas. Por acá tenía una. Aquí está. Y simplemente su movimiento es un poquito más lento, pero es un indicativo. De estas son AAA, ¿no? ¿Vemos? Lo voy a invertir. Ya se mueve hacia el otro lado. Bueno. Esta es un cartón con 50 gramos de alambre magneto. Les voy a dar los datos para que los que lo quieran hacer también lo puedan hacer. De manera que pues no tiene más chiste y puede ser un puntito extra que nos puede resolver a la hora de sacar nuestro promedio. Como estaba yo diciéndoles hace un instante, les voy a dejar, esta es el mismo conductor, ¿sale? Este mismo conductor, este dibujo está hecho esquemáticamente, pero el conductor va a estar tomado así, ¿vale? O sea, no está así, sino que está de esta manera. Y vamos a calcular precisamente este vector de intensidad magnética en este punto, o sea, a una determinada distancia, ¿vale? Esta información se las voy a proporcionar porque es una formulita que vamos a estar utilizando y ya la tienen ahí en el Classroom, que corresponde ahorita por lo pronto al planteamiento a través de esta expresión matemática, ¿vale? Para resolver la cantidad de inducción magnética que hace cuando acerco yo el conductor, que hace el efecto de mover pues la brújulita esta que tenía yo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahorita por lo pronto ahí le voy a parar.
Este ejercicio y otros vamos a estarlos resolviendo en la siguiente clase. El dibujo es importante que lo tengan. Estas dos hojas, esta hoja, el dibujito y el planteamiento, ya lo tienen en Classroom y lo vamos a estar resolviendo la próxima clase. ¿Vale? Bueno, pues creo que es todo por hoy. No dejen de entregar sus resúmenes. Y la próxima clase hacemos un ejercicio para resolver el vector inducción magnética en este punto de esta espirita, que es la que nos estuvo moviendo ahorita la brújula. Chao.